Momento devocional. Conéctate con papá antes de empezar tus labores. Esto es Liberando el Alma. En este momento entregamos a Dios este espacio para que sea Él hablando a nuestros corazones, direccionando nuestro día, nuestros pasos y ayudándonos a comprender el mensaje del día de hoy. Y ese mensaje está en Hechos 4, capítulo 4, versículo 1 al 31. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y, como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Ahí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en el nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante al cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, al darse cuenta de que eran gente sin estudio ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían cómo alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse por causa de la gente. No hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración, diciendo: soberano Dios, soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en los labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se subleman las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra su santo siervo Jesús, a quien ungiste
para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Entonces, ¿a qué vamos con esta enseñanza tan hermosa? Y los puntos que quiero resaltar son los siguientes. Se nos cuenta cómo acusaban a Pedro o cuestionaban a Pedro y a Juan por haber sanado a un hombre enfermo. También se nos muestra que en ningún otro hay salvación. No hay salvación en personas, ni en religiones, ni mucho menos en lugares o gobernantes. Los sacerdotes, al darse cuenta que lo que ellos estaban haciendo era real, era verídico, tanto que tenían al hombre que habían sanado ahí, los amenazaban para que no hablaran. Y eso es algo que suele pasar hasta hoy en día. Las personas, por miedo o por preferir no reconocer a Cristo como Señor y Salvador, prefieren juzgar y condenar a las personas que sí lo hablan, pero por miedo de que sean encubiertos. Prefieren encubrir sus cosas malas, su pecado, el camino que no es correcto, y decir que Cristo no es real, que Cristo es solo ficticio, que Cristo no salva a nadie, que Cristo no existe. Prefieren escudarse de eso que reconocer lo que hacen mal y volverse a Cristo. Entonces aquí se muestra cómo esas personas que querían encarcelar a Pedro y a Juan reconocen que ellos tienen la verdad, pero aún así prefieren amenazarlos para que no sigan hablando de Cristo. Eso también suele pasar en la actualidad. Entonces lo que debemos darnos cuenta aquí es que si pasándolo al día de hoy, si Cristo no fuera real, ¿por qué quieren taparlo y avergonzarlo y mostrar que no existe y mostrar? Si no fuera real, simplemente lo dejan así, no es real y ya. Pero siempre están buscando esconder a Jesús o prohibir a la gente que hable de Jesús, o prohibirle a las iglesias o prohibirle a las escuelas que hablen de Cristo, cuando Cristo es el Señor y Salvador. Y aquí, en ese momento de esta historia, también pasó algo así. A otro punto en el que vamos es el poder de la oración, el poder que hicieron los creyentes, que hicieron Pedro, que hicieron Juan, para que fuese mostrada señales delante de todas las personas para que creyeran aún más. Y aquí mostramos cómo la fe y la convicción en una oración tiene respuesta. Entonces, es tan hermoso, porque en ocasiones hay personas que preguntan, ay, la oración sí es poderosa. Claro que es poderosa, si lo hacemos con fe y convicción. Si sabemos que solo Cristo es nuestro camino y nuestra salvación, entonces debemos encomendarle todo a Dios. Y aún así las voces de afuera digan que Cristo no es real, que Cristo no existe, que cómo va a existir alguien que ve tanto mal y no hace nada. Sepamos que Cristo existe, que Cristo es real. Y claramente nosotros tenemos consecuencias, el mundo tiene consecuencias por las malas decisiones, pero que Él está ahí a tan solo una oración. Hagamos nuestra oración con fe y con convicción, para que tengamos respuestas a lo que necesitamos, para que Cristo siga siendo dado a conocer, por mostrarnos el camino correcto. Este ha sido el momento devocional del día de hoy. Espero sea de gran enriquecimiento personal a tu alma, y que vayas de la mano de Cristo, que pongas tu fe en Dios, no en gobernantes, no en religiones, no en personas, que sigas creyendo en Él, aún así la sociedad quieran hacerte ver que no es real, y que sigas orando con fe y con convicción. Recuerda, Cristo está a tan solo una oración. Recuerda, esto es @liberando el alma. Estamos publicando estos momentos devocionales de lunes a viernes. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales si quieres conocer un poco más de oraciones y mensajes que dejamos tipo dosis. Dios te bendiga, bendiciones y un abrazo.